Mi nombre es Rebeca Sinisterra. Yo llegué a la iglesia aquí muy mal. Yo fui víctima de brujería. Llegué con muchas dificultades, muchos problemas en la salud, problemas familiares. Inclusive en el 1997 yo no me explicaba por qué sucedían tantas cosas así malas en mi casa. Yo en 3 ocasiones encontré pollos muertos, pollos negros, que me lanzaban a la casa, pero sin sangre, desangrado. Y en la casa se volvió eso un infierno. Mis hijos se pusieron rebeldes, yo me enfermé mucho más, tenía siempre problemas en lo que era el área respiratoria. Una semana estaba bien y a la siguiente semana estaba con cualquier otra enfermedad, pero que fuera de la respiratoria. Tuve con neumonía, principio de neumonía, principio de bronquitis, rinitis, siempre. Yo estaba trabajando y para mí eso representaba tenía mucha desventaja. En la casa se sentían que nos rasgaban las ventanas como si fueran garras. Estábamos en el área de la sala y se escuchaba en la cocina que se caían los platos, que sonaban los platos, y cuando íbamos a ver no era nada de eso. Mi hija veía culebras donde no las había. Eran muchas dificultades las que yo tenía y sé que eran cosas negativas, porque también sí notaba que a mi casa llegaban animalitos, perros. Llegaba perros, pasaban 2, 3, 4 días y los perros se morían. Veía que todo eso era extraño, es muy extraño. Intenté, a raíz de la ruptura de mi matrimonio, yo intenté quitarme la vida porque perdí como la autoestima, el valor de madre, porque mis hijos no querían saber nada de mí. Ellos me tenían apartada y en realidad como madre, eso fue un golpe duro para mí, que yo intenté en el puente de la transísmica cruzar por debajo, por donde están los carros. Crucé, sí, dije que si alguno me atropellaba, bueno, ya sabía que era un solo golpe. Y bueno, crucé y me tiré y no sucedió nada. Yo recibí una vez una invitación de mi mamá, porque yo le contaba eso a mi mamá y ella estaba perseverando aquí en la iglesia. Y un día yo recibí una invitación de ella y yo decidí participar. Yo hice cadenas de liberación por mí, hice cadenas de liberación por mi hija, inclusive hice una campaña de Israel por la liberación de mi hija, y hoy día mi hija es una mujer completamente transformada, diferente a la que en aquella ocasión estuvo. Recuperé mi autoestima porque yo me sentía desvalorizada. Como mujer me sentía desvalorizada a causa de la traición, a causa del rompimiento de todo. Me siento más segura. Luché por mis hijos, que hoy día ya son personas adultas. Luché y me siento con capacidad, o sea, las enfermedades, mi cuerpo ya no era un cuerpo así. Tengo paz, principalmente paz, tranquilidad. Una de mis logros era nuevamente volver a casarme y gracias a Dios hoy estoy felizmente casada. Me siento una mujer diferente, transformada. Tengo el Espíritu Santo porque Él es el que me ha ayudado a caminar más adelante. Yo les hago una invitación a todos para que participen de las cadenas de liberación los días viernes, y los invito para el día domingo para que se fortalezcan espiritualmente. Inclusive también los exhorto a que participen de la campaña que tenemos en este momento por el Espíritu Santo, por la que yo voy 100%.